La Iglesia del Aire está llegando a millones de personas en este país y por medio del Espíritu Santo está transformando vidas, restaurando matrimonios destruidos, formando hijos obedientes a Dios y a sus padres, rescatando almas del mundo de las drogas, del alcoholismo, de la promiscuidad, del homosexualismo, de la santería, del ocultismo y haciéndolos libres. Seguiremos sembrando los principios bíblicos en los corazones para que cada familia venezolana viva feliz conforme a las enseñanzas de Jesucristo. La Iglesia del Aire, convirtiendo a Venezuela en la tierra que fluye leche y miel. La Iglesia del Aire es un programa producido por Contact TV, la televisión cristiana de Venezuela y el mundo. ¿Qué tal, Venezuela? Buenas noches. Que el Señor Jesucristo me los aquechaplasturro de ricas, hermosas y abundantes bendiciones. Es nuestro más sincero deseo. Bendiciones para todos. Soy el pastor Teófilo Segovia Salazar. Esta es Contact TV, la televisión cristiana de Venezuela y el mundo. Y este es su programa estelar, La Iglesia del Aire, para toda Venezuela y América Latina, desde la capital cristiana de Venezuela, San Fernando de Apure. Bendiciones para todos los 30 millones de pobladores, 30 millones que habitamos este bello, hermoso y bendecido país, la República Bolivariana de Venezuela. Estoy acompañado de mi esposa linda, la esposa más linda que ha parido la tierra, mi esposita Danis Milagros. Esposa, good evening. Buenas noches, pastor. Dios te bendiga, Dios bendice a toda nuestra amada Venezuela. Como siempre, desde aquí, desde la Iglesia del Aire, llevando palabra de bendición, palabra de vida, esa palabra que te restaura, esa palabra que llega y penetra a lo profundo del corazón. Quizás muchas veces queremos buscar alguna palabra para darle consuelo a alguien, darle una palabra de fe, pero la mejor palabra, la que sí llega, la que sí cambia y la que sí transforma, es la palabra de Dios. Y esa es la que noche a noche, a través de la Iglesia del Aire, estamos compartiendo con toda nuestra amada Venezuela, desde cualquier parte, desde cualquier sitio que tú estés allí conectado a través de la Iglesia del Aire. Dios quiere bendecirte, hombre y mujer de Venezuela, hombre que estás allí, mujer que estás allí, familia completa que tenemos el privilegio de tenerlos allí siendo seguidores de la Iglesia del Aire. Dios tiene grandes propósitos con todos ustedes. Dios quiere bendecirles en gran manera. Y como siempre, la palabra de Dios nos nutre, la palabra de Dios es vida. Y dice el libro de Juan, capítulo 15, en el versículo 22, dice de la siguiente manera: si yo no hubiera venido, si Cristo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Siempre, esposo amado, el hombre en su intelecto, en su capacidad humana, siempre buscamos las excusas, ¿verdad? Siempre queremos, cuando sucede algo contrario o cuando muchas veces nos equivocamos y hacemos cosas que no debíamos de hacer, entonces siempre buscamos un culpable. Es más, esposa, hay un refrán que dice que desde que alguien inventó las excusas, desde que existen las excusas, el que queda mal es porque es bien tonto. Es porque es bien tonto, ¿verdad? Porque siempre hay como algo para una excusa para quedar bien, pero quedamos bien entre comillas, porque muchas veces ni con el que le estamos dando la excusa dice, este cree que yo... Este cree que yo me chupo el dedo. Eso mismo. Este cree que yo nací ayer. Este me está dando excusas, pero él cree que yo no sé la realidad del caso. Y sabe, muchas veces también delante de Dios somos así. Le fallamos a Dios, le fallamos a nuestros semejantes, pero queremos argumentar delante de Dios siempre, queremos tapar como nuestro pecado, queremos tapar delante de Dios nuestras fallas como humanos y como esa naturaleza pecaminosa que hay dentro de nosotros, queremos poner excusas. Y la Biblia está llena de relatos, de cantidades de ejemplos, de gente que quiso ponerle excusa a Dios ante un mandato, ante una palabra. Y también tenemos los resultados. Y los primeros fueron los que están en Génesis, Adán y Eva. Fueron los primeros, esposo amado, nuestros padres. Los primeros que quisieron poner excusas delante de Dios para tapar su falla. Pero declaramos en el nombre de Jesús
en esta hora que si el Señor nos está trayendo esta palabra, pero el Señor es claro, le dice, mire, ya si yo no hubiera venido y a ustedes no se les hubiera hablado del pecado, si yo no hubiera hecho ese sacrificio allí en la cruz del Calvario, ustedes no tendrían pecado porque no tendrían conocimiento de nada. Pero ahora no, ahora tienen conocimiento de mí, que soy el Hijo de Dios, tienen conocimiento de Cristo y ahora no hay más excusa. El que pecó, pecó y tiene que aceptarlo, y lo que tiene es que ir delante de Dios humillado y no ir como fue Adán y Eva. Ay, mira, la mujer que me diste, ella dijo, la serpiente me engañó, pero en ningún momento asumieron su pecado. En ningún momento le dijeron a Dios, Señor, perdónanos, es verdad, reconozco, me puse a escuchar otra voz, porque cuando el Señor le dice, bueno, ¿y qué fue lo que hicieron? ¿A quién obedecieron? Ellos debieron haber reconocido, Señor, escuché otra voz, perdóname, pero no, inmediatamente pusieron la excusa por delante. Pero en esta hora, en esta noche, estamos aprendiendo de la palabra de Dios que ya no podemos seguir, esposo amado, con más excusas. Ya el tiempo de las excusas, ya este no es el tiempo de estar allí cada ratico con una excusa delante de Dios. Hay que asumir los retos y hay que asumir las responsabilidades. Cuando usted asume su reto y asume su responsabilidad, cambia su mentalidad y puede avanzar. Mucha gente no avanza porque viven de excusa en excusa, esposo amado. Y eso de las excusas pasa también por no aceptar los errores. Nadie es infalible. Todo el mundo comete errores. Cualquiera se equivoca. La diferencia está en cuando asumimos, como decía mi esposa, valientemente asumimos el error que cometimos. Si tenemos que pedir perdón, pedimos perdón, pero avanzamos. Pero mucha gente, mucha gente pretende avanzar sobre una falsa o una farsa, pero no hay bendición ahí y no se llega a ningún lado. No hay seguridad de éxito cuando tú estás caminando bajo algo postizo. Lo importante es reconocer. La Biblia dice que quien reconoce su pecado, lo confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Pero en primer lugar hay que reconocerlo, aceptarlo, asumirlo. En segundo, confesarlo, Señor, metí la pata, perdóneme, Señor, y apartarse. Y de esta manera alcanza no solo misericordia, aparte de misericordia, se enrumba y va camino al éxito, a paso firme, tomado de la mano de Dios. Pero esto es lo importante de reconocerlo. Linda reflexión para comenzar el programa, esposa. Amén, así es. Y bueno, a medida que avance el tiempo, iremos tratando un tema de mucho interés para usted. Así que manténgase allí, expectante a lo que Dios está trayendo a la mesa en esta hora. Vamos a comenzar nuestro programa. Bueno, ya lo comenzamos, pero como parte invariable de nuestro programa existe una sección de oración, de clamor a Dios por nuestro país. Hay que clamar incesantemente, hay que orar a Dios por nuestro país. Venezuela está en la mano de Dios. En Venezuela se cumple la voluntad de Dios. Decía, en una oportunidad dijo la reina de Inglaterra que ella temía más, que respetaba más un cristiano de rodillas que un ejército armado que viniera en contra del reino inglés. Una manera de reconocer la reina, la monarca inglesa, una manera de reconocer el poder que hay en la oración. Cuando ora uno, imagínate que todos los venezolanos, o la gran mayoría de los venezolanos, nos unamos. Así, por cierto, esposa, como se va a unir mucha gente en la vigilia en el estadio de la Universidad Central de Venezuela. Hay una convocatoria nacional, todos a la gran vigilia. Ahí está saliendo la promoción, todos a la gran vigilia en el estadio de la Universidad Central de Venezuela. En esta oportunidad va a representación de toda Venezuela, y lo que se hace ahí es adorar al Señor, reconocer que Jesús es nuestro Rey, solo Jesús es nuestro Rey, pedir perdón por el pecado de todos los venezolanos, la idolatría, el pecado, la maldad que nos ha invadido en Venezuela, pedir perdón, asumir, como decía mi esposa, reconocer nuestra falta, nuestro pecado, asumirlo,
confesarlo y apartarnos. Y por supuesto, orar por Venezuela, orar por nuestra tierra, orar por la provisión, la producción, por nuestra industria, por nuestra gente, por nuestros estudiantes, para que los venezolanos seamos gente honesta, gente transparente, gente laboriosa, gente trabajadora, gente emprendedora, gente que tenga el temor a Dios, la obediencia a Dios, el respeto a Dios en primer lugar, gente que valore lo que es la familia. El valor de la familia se ha perdido mucho. Esto va a ser en la gran vigilia en el estadio de la Universidad Central de Venezuela. Están todos invitados. Pero mientras, no necesariamente en la vigilia, ahí donde tú estás, acompáñanos. Todo este programa llega, gracias a Dios por el satélite, gracias a Dios por los medios de comunicación, gracias a Dios por la expansión, gracias a Dios, por ejemplo, por DirecTV, que nos da la oportunidad de extendernos por toda Latinoamérica, desde Canadá, que ya no es Latinoamérica, pero todo el continente americano, desde Canadá, Estados Unidos, México, se viene por todo Centroamérica, el Caribe, entra por Suramérica, Venezuela, Colombia, hasta la Patagonia, hasta la Tierra de Fuego. Gloria a Dios por eso, gloria a Dios por los satélites, pero aquí en Venezuela, desde Paraguaypoa, en el estado Zulia, Margarita, El Amparo, estado Apure, y Santa Elena de Guairén, frontera con Brasil, estos 916.445 kilómetros cuadrados que integran nuestra amplia y bendecida geografía nacional, nos unimos todos para clamar a Dios por Venezuela. Mi esposa va a estar haciendo esa oración en favor y en beneficio de nuestra patria. Esposito, adelante. Así es, pastor, vamos a estar orando, vamos a ponernos de acuerdo todos ustedes con nosotros desde aquí, desde la Iglesia del Aire, y vamos a poner a Venezuela en las manos de Dios. Padre, en esta hora, Señor, venimos delante de tu presencia, oh Señor, en el poder del uno, en el poder del acuerdo, papá, y nos presentamos delante de ti para poner nuestra nación, nuestro territorio, una vez más, Señor, delante de ti, para pedirte que seas tú tomando el control completo y absoluto, Señor, de todo lo que se mueva en nuestra atmósfera de Venezuela. Papá, toma tú el control, Señor, de los que nos están gobernando, Señor, toma sus mentes, toma sus almas, toma sus espíritus, bendito Dios, y dirígelos tú, que cada decisión, Señor, que el presidente y los que están haciendo vida gubernamental activa en nuestra nación, Señor, cada decisión que vayan a tomar, la consulten contigo, bendito Dios. Tu palabra dice que debemos estar orando por los que están en eminencia. Oramos por todos ellos, los presentamos delante de ti. Tu palabra dice que cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Declaramos, Padre amado, un gobierno con justicia en nuestra nación, Señor. Declaramos a un pueblo feliz, Padre mío, porque eres tú quien está dirigiendo toda nuestra nación, Señor. Así lo declaramos, así lo decimos, Señor, y lo establecemos en el mundo espiritual, Señor. Declaramos, Padre bendito, que ninguna arma forjada del enemigo contra esta nación va a prosperar, que todos los planes de maldad, de muerte, de miseria, de escasez que Él está planificando en contra de nuestra nación, de divisiones, Señor, de violencia, Padre amado, de odio, de rencor, de falta de perdón entre todos nosotros los venezolanos, Padre, cae a tierra todos esos planes del enemigo. Y declaramos que tu Espíritu Santo, Señor, tome el control de cada vida, de cada familia, de todo lo que se mueve en este territorio, papá. Así que te damos muchísimas gracias, establecemos tu señorío, tu autoridad y tu poder sobre nuestra amada Venezuela. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo lo creemos. Amén y amén. Te invitamos a unirte a quienes estamos extendiendo el reino de Dios en la tierra. Con tu aporte económico mensual, con tus diezmos, ofrendas y primicias, la Iglesia del Aire seguirá iluminando con la luz de Cristo los corazones que se encuentran en tinieblas. Llámanos y conviértete en una columna financiera permanente de la Iglesia del Aire. Hola, soy Eluz Peraza y los invito a sintonizar el programa La Iglesia del Aire, todas las noches de 10:30 a 12 por el canal 998 de DirecTV, con los pastores Teófilo y Danis de Segovia. Estamos de vuelta a la tierra prometida. Gloria a Dios, porque
La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristezas con ellas. Y estábamos hablando un tema interesantísimo, como es cuando nosotros ponemos excusas en medio de nuestros pensamientos, en medio de nuestro temor, en medio de ser negligente. Muchas veces no queremos cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas, porque lo que hacemos es diariamente, esposo amado, argumentar, no puedo por esto, y tu mente se va moldando a aquella situación de la cual tú estás hablando, que como ya tú estás poniendo excusa para un trabajo, para hacer la obra de Dios, excusa hasta en lo mismo secular. Hay gente con muchas capacidades, gente con muchos dones en su vida, pero entonces se llenan su mente, se llena de excusas, no puedo por esto, no puedo por esto tampoco, que llega un momento que esos dones, esos talentos que Dios coloca en la vida de una persona, de un hombre, de una mujer, entonces esos talentos se ven opacados, se ven grises, porque las personas comienzan a poner excusas, a argumentar y a ponerle condiciones a Dios. Vamos a seguir hablando de esto, y para ello nos vamos a referir a un caso, esposo amado. Hay muchos casos en los cuales a través de la historia hemos visto que gente le ha puesto excusa a Dios cuando Dios ha querido hacer algo grande en ellos. Ellos no ven lo grande que es Dios, sino lo grande de sus excusas las ponen por delante, y mucha gente no recibe la bendición que Dios tiene en sus vidas porque las excusas no los dejan avanzar. Pero en esta hora y en esta noche declaramos en el nombre poderoso de Jesús que todo impedimento, que toda excusa mental, porque la mayor limitante está aquí, pastor, está en el cerebro. Cuando usted cree que no puede, el cerebro le manda una orden a todo su cuerpo, es que no puedes. Y el cerebro comienza a ordenarle a cada órgano de tu cuerpo que no puede, y no puede, y no puede. Porque en el cerebro se gestan los pensamientos, se gestan las órdenes que se van a ejecutar en todo nuestro ser. Entonces, ¿qué pasa cuando tú y yo ponemos excusas en nuestra mente para no ejecutar una acción que te va a bendecir a ti, que va a bendecir a tu familia, para no ejecutar una acción que Dios está poniendo delante de ti? ¿Qué estás haciendo tú cuando Dios te dice algo, te da la palabra, pero entonces no la crees? Esa es una excusa. El no creer que Dios puede hacer algo grande contigo es una excusa. Y eso lo podemos ver reflejado en la vida, esposo amado, de Gedeón. En la vida de este hombre que quizás era verdad que estaba pasando una situación difícil en su tierra, estaban encuevados, estaban escondidos, estaban allí diezmados, atemorizados, pero vino el auxilio del cielo, le estaban mandando el barco de bendición y él no había entendido la bendición que Dios le estaba enviando. Bueno, lo que pasa es que estamos acostumbrados a ver por Facebook o por cualquier red social una frase, palabras más, palabras menos, que dice: no le digas a Dios lo grande de tu problema. Háblale a tu problema diciéndole lo grande que es tu Dios. Pero por alguna razón el ser humano como que está diseñado, como que fue configurado para creerle más a las limitantes que a la palabra de Dios. Alguien dijo una vez, refiriéndose a Jesús, dijo: mira, en Nazaret está un hombre haciendo milagros, un hombre que está revolucionando la sociedad, la gente. Ese hombre lo sigue mucha gente, ese hombre sana enfermos, los paralíticos caminan. Y la respuesta de un influyente líder religioso fue: en Nazaret podrá salir. Me está diciendo que en Nazaret, y de Nazaret puede salir algo bueno. Porque normalmente la gente se pone limitaciones debido a su condición, pero una cosa es como tú y yo nos veamos, y otra cosa es como Dios nos ve. Fíjate, eso está en el libro de Jueces, la historia de Gedeón, Jueces capítulo 6. Sí, del 15 al 18. Llega un ángel y le dice: Gedeón, Dios está contigo. Varón esforzado y valiente. Gedeón no que está triste, Gedeón que se siente esclavo, de hecho lo era. Gedeón forma parte de la sociedad israelí que está subyugada por los amalecitas, un país vecino que
invadió el territorio y todo lo que Gedeón o todo lo que los israelíes sembraban, cuando ya llegaba la época de recoger, venían los amalecitas y recogían. Entonces los israelitas lo que hacían era sembrar, pero no cosechaban. ¿Por qué? Porque la fuerza militar del país vecino era superior a la fuerza militar de los hebreos. Y tenían los hebreos 7 años de vivir en esclavitud, 7 años que tenían que sembrar escondido, 7 años viviendo en cuevas, porque dice la Biblia que lo que hicieron fue encuevarse. Qué triste cuando la gente se encueva. En medio de un problema la gente, en vez de clamar a Dios, en vez de buscar una salida, la gente lo que hace es encuevarse. ¿Qué es encuevarse? Encuevarse es como cuando tú asumes que tú no puedes hacerlo, asumes que tú eres un derrotado, aceptas para ti mismo, para tu interior, tú te convences que tú eres un derrotado, que tú no puedes lograr o que tú eres un bruto, que los inteligentes son otros, que los que pueden comprar carros buenos son otros, que los que pueden vivir en buenas urbanizaciones son otros, no tú, que la vida chévere es para otros, que los que pueden viajar son otros, eso no es para ti. Entonces llega un momento que tú te lo crees, lo asumes y nada, se te crea una barrera mental de que tú no puedes darte que el éxito, la bendición no es para ti. Nunca podrás hacer un viaje, nunca podrás ir al exterior, nunca podrás tener una buena casa porque tú naciste pobre y pobre te quedas, tú naciste bruto, bruto te quedas, tú no entiendes nada. Este era el caso de Gedeón. Entonces llega el enviado de Dios, lo llama, encuentra a Gedeón sudadito, aventando unos granos, un trigo, y el saludo del hombre de Dios fue: varón esforzado y valiente, Dios está contigo. Y la respuesta de Gedeón fue: ya va, tú me estás llamando a mí valiente, y aparte de eso me estás diciendo que Dios está conmigo. ¿Cómo va a estar Dios conmigo si mira mi situación? Yo aquí ando pasando aceite, estoy viviendo las de Caín, y viene esto a decirme que Dios está conmigo. Y para colmo me está diciendo que yo voy a salvar a este pueblo. No, chico, tú como que te equivocaste el personaje, a ti te mandaron para de otro, te mandaron para donde otro, no, mira, ve bien, esta es la calle tal, número tal. ¿Qué dirección te dieron? No, estoy hablando con usted. Dios dice que tú, Gedeón, eres esforzado y valiente, venezolano. Tú que me estás viendo, María, Pedro, Juan, Marcos, como te llames. Dios te dice que si crees en Él, si confías en Él, si aceptas su palabra, tú eres esforzado, eres valiente y que Dios te tiene predestinado para grandes cosas. ¿Hasta cuándo te vas a estar limitándote, aceptándote como el perdedor? Que Venezuela cuenta con gente para ser transformada distintos a ti, no contigo. Tú estás esperando que otros actúen sencillamente para tú seguir el camino que otros emprenden. No. Dios no te ve así. Tú podrás ser un chancletudo, un desdentado, tú podrás ser lo que sea, pero Dios te está viendo como un hombre grande. Dios cuenta contigo para transformar esta nación, así que levántate. Es el caso de Gedeón. Sigue, esposa. Así es, esposo amado, y qué tremendo, porque cuando las personas comienzan a colocar excusas y excusas, comienzan a suceder cosas, y la primera es que la persona comienza a creerse las excusas que está poniendo para no avanzar. Y cuando nosotros no ponemos excusas para no avanzar, todo nuestro comportamiento, todo el desarrollo con respecto a un caso que nosotros estamos poniendo excusas, nuestro comportamiento va a ser en base a no desarrollar eso. Y cuando a Gedeón se le dé esa palabra de que era varón esforzado, que era valiente, que el ángel comienza a darle ánimo, Gedeón dijo: no, este tipo se equivocó, este no venía para acá, este seguro que iba para otro lado. Y así muchas veces, cuando usted y yo nos sentimos débiles, cuando nos sentimos en desventaja, alguien nos está dando una palabra y uno dice: no, este se equivocó, esa revelación no era para mí, esa revelación era para otro, y resulta ser que no es para otro, era para usted. Y en el caso de cuando el ángel visitó a Gedeón, que estaban en esa condición, huyendo de los madianitas, escondidos, encuevados allí, Gedeón lo único que él hacía hasta el momento que sus ojos fueron abiertos era verse las limitantes. Voy a pedir que el señor director nos ponga Jueces capítulo 6, el versículo 15, y vamos a ver de qué manera responde una persona con excusa y que lo único que en su mente lo que ve son limitantes. ¿Será que usted y yo también estamos haciendo
muchas veces como hizo Gedeón, a mí, eso es conmigo, si yo no puedo por esto y por esto. Vamos a ver cómo respondió Gedeón. Jueces, capítulo 6. Al séptimo día Ese es Josué, es Jueces. Ok, Jueces, no es Josué. Perfecto, gracias por la corrección. Jueces 6:15 dice, entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Póngalo en NBI, ese mismo en NBI, por favor. Pero Señor, objetó Gedeón, ¿cómo voy? ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés y yo soy el más insignificante de mi familia. Wow. El hombre se veía, esposa, Gedeón se veía un don nadie. Como una cucarachita. Se veía sin fuerza, se veía débil. Él quizá dijo, en baile de gallina no se meten cucarachas. Sí, y claro, él se veía así y de repente el ángel le dice que iba a salvar a Israel. Dice, no, este ángel se equivocó, este ángel está loco. ¿Cómo me va a decir a mí que lo que estoy es huyendo de Madián? Y me viene a decir el ángel que yo voy a salvar a Israel, porque muchas veces cuando nosotros colocamos excusas es porque nos estamos viendo en nuestra propia fuerza, en nuestra propia capacidad, en nuestra propia destreza, en nuestro propio conocimiento. Pero cuando es Dios el que manda, mire lo que le dice en el versículo 16. Vamos a ver cómo es la respuesta de Dios a esas excusas. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo, derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Cuando Dios está en el asunto, no importa si usted tiene ejército, si usted no tiene ejército, si usted quiere ir o no quiere ir, o usted se siente capaz o se siente incapaz de hacerlo, o se siente de ánimo o se siente con ánimo. Cuando Dios es el que nos está enviando, si usted es un hombre sabio, una mujer sabia, si es Dios el que le está dando la palabra, como era en este caso a Gedeón, no era cualquiera que se la estaba dando, porque de repente yo desconfío de un ejército de la tierra que tenga allí, que me esté incitando y que yo, o sea, que sea por fuerza humana. Pero cuando es Dios el que nos ordena, cuando es Dios el que nos manda, vamos seguros y ya no hay más excusa. Menos mal que a Gedeón se le reveló, esposo. A Gedeón hasta ese momento, cuando Dios le dijo, mira, te voy a dar la victoria, los vas a derrotar, a todos como que si fueran un solo hombre, en ese momento parece que se le destapó algo en el espíritu, en los oídos, en los ojos a Gedeón y creyó la palabra. Y cuando él cree la palabra, ya no se vio más pobre, ni se vio con escasez, porque lo primero que hace Gedeón y le dice al ángel, aguántate aquí. O sea, ya se me reveló en mi espíritu que ya no debo tener más excusa. Y se le había olvidado en ese momento, tomó una actitud diferente, porque ya se le había olvidado que era el más pequeño de la tribu, que eran los más escasos, que no tenían, y le dijo, espérate porque te voy a presentar una ofrenda. Es decir, esposa, cambia. Dejó las excusas. Dejó las excusas. Lo importante que es dejar las excusas para poder avanzar, comenzar a ascender, y dijo, para no seguir postrado, para levantarse. En el momento que a él se le revela que ya no debe seguir con más excusas, fíjese usted, por eso es que hay tanta gente que tarda mucho tiempo en alcanzar un proyecto, en alcanzar una bendición, en alcanzar la estabilidad de su familia, la estabilidad de su empresa, de una profesión, de emprender algo, porque se ven como Gedeón. No, y aparte de eso, hay mucha gente que le cuesta emprender algo porque siempre está pensando es en los zorros. Siempre piensa en los zorros. ¿Y cómo es que dice el refrán que todo el mundo dice siempre? El que se pone a ver que hay zorro no cría gallinas. Es decir, siempre van los zorros es como el obstáculo. Los zorros son la amenaza, la matriz foda. Siempre van a haber amenazas, siempre van a haber debilidades. Pero el que le pone una lupa a las amenazas y a las debilidades nunca va a emprender nada. Este era el caso de Gedeón, siempre viéndose su condición, yo soy pobre, yo soy un don nadie, yo no tengo un cuero en que caer muerto, no tengo nada, así que ángel no soy yo.
Pero qué bueno, como explicaba mi esposa, que el tipo se levanta, postrado, 7 años postrado. No iniciaba nada, no arrancaba nada, porque ya se había acostumbrado a querer un don nadie, querer un pobre. A vivir de excusas, pastor. Viviendo de excusas. Viviendo de excusas, los madianitas me están persiguiendo, somos una tribu pobre, no tenemos nada, pero cuando a él se le reveló en su espíritu aquella palabra, su actitud cambió inmediatamente. Cuando a usted y a mí se nos revela el poder de Dios en nuestra vida y que usted no va a caminar por fuerza propia, quizás los pies le pesan mucho para caminar, para avanzar, para hacer algo en su propia fuerza, pero cuando usted entiende, así como le dijo el ángel a Gedeón, vas a salvar a este pueblo de Israel y lo vas a salvar como que del lado de los madianitas, va como que si estuvieras peleando con un solo hombre. Soy yo, Jehová, el que ha hablado. Esa palabra pues le destapó los oídos a Gedeón en su alma, en su espíritu. Sus oídos se abrieron, y cuando los oídos se abren, momentos antes, en el versículo 15 le había dicho que era muy pobre, que con qué iba, que no tenían pero ni para comer. Fíjese usted, se puso en una condición tan deprimente, casi que el ángel se ponía a llorar con Gedeón. ¿Ah? Usted no se da cuenta, o sea, fue tan tétrico, tan fuerte lo que le dijo al ángel: mira, soy el más pobrecito, soy la tribu más pequeña, y tú me vas a decir que yo voy a salvar a Israel. Pero fíjense ustedes la actitud de Gedeón después, o sea, después que había tenido una actitud, quizás no había en él un desarrollo espiritual en el momento que estaba dando esa respuesta, porque cuando la gente se llena de excusas es que tiene un crecimiento espiritual muy limitado, una mente muy escasa, y cree que lo que necesita, o sea, que necesita toda una parafernalia de cosas para poder cumplir un objetivo, porque lo están creyendo en su propia fuerza. Pero cuando Gedeón pensó en lo espiritual, cambió de forma de pensar, cambió de actitud, le dice al ángel, ahí sí se recordó que tenía algo. Dijo: no, yo no estoy tan pobre. Se le abrió la revelación, se le abrieron los ojos. Espérate aquí, ángel, un momentico. Ponga allí, señor director, el versículo 16. Respondió: yo te ruego. Ajá. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo. Y derrotará a los madianitas como un solo hombre. El 17. Él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me dé señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. El ángel respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. El 19. Ya, hasta ahí. Gedeón preparó un cabrito, y panes sin levadura, harina, puso la carne en un canastillo, el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Es decir, el hombre fue y trajo una ofrenda, trajo un cabrito. No, pero el tipo también tenía una pobreza mental bárbara. El tipo decía: Señor, yo soy pobre, pero si por lo menos tenía una cabrita. No, y tenía la harina, tenía la olla, tenía el agua, o sea, había instrumentos, había cosas en las manos de Gedeón. Hay gente en las cuales... Este Gedeón lo que era un tronco y rolo de tacaño. No, papá, lo que tenía era una mediocridad espiritual, le faltaba mucho crecimiento espiritual, y generalmente nosotros pensamos que para surgir, para hacer algo grande, debemos de tener grandes riquezas, grandes maquinarias, grandes equipos, la mejor computadora, la mejor cámara. En el caso de, por ejemplo, de nosotros con la televisión, si nos pusiéramos a pensar que tenemos que tener la mejor tecnología de punta, eso fuera una excusa para que usted no nos estuviera viendo en esta hora a través de la Iglesia del Aire. ¿Es o no es? Exactamente. Exactamente. Entonces, ¿qué tenemos nosotros con lo que tenemos en la mano? Y era el caso de Gedeón. Con lo que tenía en la mano, emprendió un camino gigante, emprendió una visión tremendísima hacia el éxito y hacia el logro de la palabra que ya el ángel le había soltado. Fue después que dijo que era pobre, que no tenía nada, eso se lo creyó hasta que no se le había revelado en su espíritu que no era por su fuerza, que era confiando en el Dios de Israel que él iba a vencer. Entonces hay una diferencia. Esposa, pero es el mismo caso de Moisés, cuando Dios le dice: Moisés, vas a salvar a mi pueblo. Para allá abajo, ese es el otro ejemplo que tenemos, esposo. El ejemplo de Moisés. Y Dios, mire que Dios, cuando usted y yo le ponemos excusas a Dios, ¿sabe? Dios se enoja.
Dios se enoja porque Dios está esperando una respuesta positiva, una respuesta favorable de cada uno de sus hijos. Y cuando Dios llama, Él no quiere que usted y yo le estemos poniendo pero. Él lo que quiere es que uno le diga, sí, Señor, ordene que yo voy. Pero gloria a Dios que en Gedeón las excusas se apartaron y lo que hizo fue emprender un plan. Se puso las pilas, busco mi ofrenda, quédate aquí, Ángel, sí creo, y ya dejé de ser pobre, porque ahí apareció el cabrito, apareció la harina, y si usted lee más adelante, la cosa se puso tan buena que no fue un cabrito después fue el toro de 7 años. Se acabó la pobreza. Del toro hablamos después de esta pausa, porque me dice el director que tenemos que ir a cumplir unos compromisos y ya regresamos. Te invitamos a unirte a quienes estamos extendiendo el reino de Dios en la tierra. Con tu aporte económico mensual, con tus diezmos, ofrendas y primicias, la Iglesia del Aire seguirá iluminando con la luz de Cristo los corazones que se encuentran en tinieblas. Llámanos y conviértete en una columna financiera permanente de la Iglesia del Aire. Hola, soy Eluz Peraza y los invito a sintonizar el programa La Iglesia del Aire, todas las noches de 10:30 a 12 por el canal 998 de DirecTV, con los pastores Teófilo y Danis de Segovia. Estamos de vuelta a la tierra prometida por Contacto TV, la televisión cristiana de Venezuela y el mundo. Esposa, estamos tratando el tema de las excusas, argumentos que nacen en la mente de las personas para no hacer cosas o para no emprender cosas. Excusa. Claro, también hay otro elemento, a veces es excusa mezclado con irresponsabilidad, ¿verdad? Ajá, claro. Son cosas que frenan. Negligencia. Son cosas que frenan el progreso. Claro. Y también las excusas más la irresponsabilidad hace que las personas tengan un techo muy bajito. La gente se acostumbra, hay personas que se acostumbran a vivir bajo un puente. Hace algún tiempo pasaba frente a Plaza Venezuela en Caracas y veía una familia debajo de un puente y muchos meses después pasa y está la misma familia y usted los ve sonrientes, felices, pero no hacen mayor esfuerzo por salir de ahí, ¿vale? Se acostumbraron a vivir bajo un puente y de ahí no lo saca nadie. Escuchaba también, le entregaron un apartamento a alguien de esos que entrega el gobierno, en Misión Gran Vivienda, en una zona en la gran capital. Y esta persona, a las pocas semanas, hacen un trabajo en ese apartamento y tiene el apartamento vuelto un rancho, porque esta persona tenía el rancho en la mente. Las mismas malas costumbres, el mismo desaseo, la misma dejadez que tenía cuando vivía debajo del puente, ahora la trasladó al apartamento, un apartamento sucio, cochino, un apartamento donde no limpian, hediondo, un apartamento, wow, impresionante. Eso es parte de la mediocridad, eso es parte del techo bajito, eso es parte de las excusas. Mi suegra, que era una señora amante de la limpieza, de la pulcritud, decía, mire, alguien puede ser, no puede tener plata, alguien puede ser pobre, pero la pobreza, una cosa es que sea pobre y otra cosa es que sea desasiado o vasto, como decía ella. Saludos, doña Sara, allá en el cielo. Ok, pero estamos, en este caso de Gedeón, es argumentos, excusas para decir no puedo. Le llega la palabra de Dios, llega el enviado de Dios y le dice, Gedeón, ponte las pilas que Dios te ha escogido para que liberes a este pueblo. Y el tipo fue con la misma excusa, por cierto, esposa que presentó Saúl. En las mismas circunstancias, Saúl andaba buscando unos burros que se habían perdido. El ángel le dice, mira, deja de estar buscando esos burros, que tú eres el escogido para ser el rey de tu pueblo. Yo soy un pobre ser insignificante. ¿Cómo? ¿Dónde te estás burlando de mí? No me estoy burlando, tú eres. Wow, excusas en la mente. Entonces, el argumento de Gedeón era, yo soy pobre, soy un pobre limpio y no tengo nada. Pero cuando como decía mi esposa, se le quita el velo, cuando se le abren los ojos, resulta que el tipo no era tan limpio nada. Por lo menos tenía una cabrita, llevó la cabra, un cabrito y lo ofrendó. Y entonces Dios le dice, está bien, acepto la ofrenda del cabrito, pero ahora me vas a traer un toro gordo que tienes ahí en el fondo de tu papá. El de 7 años, 2 años. El de 7 años. No,
sí eran 7 los toros gordos. Eso ahí lo tenemos, Jueces 6:25. Jueces 6:25. Jueces 6:25. Ponme ahí Jueces capítulo 6. Vamos a ver qué es lo que le piden. A ver qué es lo que le pide Dios a Gedeón de ofrenda. La misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años. Gracias, director. Ve que entonces el tipo no era tan pobrecito. Lo que era estaba pobre, era pero demente. Aparte de tacaño. Tenía mediocridad. Señor, yo soy un pobre, yo no tengo un cuero que cae muerto. Pero cuando se le abrieron los ojos, dejó bueno, pues no, sí tengo alguito. Traje un cabrito y pues trajo el toro también. Pero bueno, no importa. Lo importante es que este caballero que se creía un don nadie y resulta que Dios lo había seleccionado para grandes cosas. Y qué bueno que al final el tipo se le abrieron los ojos y llegó a ser el libertador de Israel, el líder de Israel. Fue un juez en Israel. Es decir, juez era la persona en esa etapa de Israel el que llevaba el mando, el primer magistrado. Pues. Sobre sus hombros reposaba la responsabilidad de la conducción político-administrativa de su país. El señor Gedeón, un don nadie, Dios lo sacó de allá y lo puso en alto, pero porque él cambió las excusas, dejó de estar presentando excusas. ¿Hasta cuándo, venezolana, vamos a estar presentando excusas? Si tenemos lo más importante, lo único indispensable es la presencia de Cristo, y Cristo dijo: yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y el secreto, por cierto, que Dios le dio a Moisés es: te ordeno que seas valiente, y segundo, primero que cumplas la palabra, medites en mi ley de día y de noche, no te apartes ni a la izquierda ni a la derecha, y segundo, sé valiente, y verás que el éxito lo tienes garantizado, llegarás a ser un hombre muy importante. Y en efecto así fue. Josué, el hombre que introdujo el pueblo de Israel, en la tierra prometida. Qué bueno, porque se acabaron las excusas, esposa. Así es, esposo amado. Y bueno, y de esa manera el relato de Gedeón termina, que empezó con que los madianitas tenían subyugado al pueblo de Israel, y luego termina con que ya Israel fue libre del yugo de los madianitas. Vamos a ver el antes y el después. Vamos a ver cómo era Gedeón cuando estaba presentando excusas. Vamos a Jueces 6:2. Jueces 6:2. Vamos a ver el antes de Gedeón. Mire, la mano de Madián prevaleció contra Israel. Vamos a verlo hasta ahí. La mano de Madián, gracias, director. Prevaleció. La mano de Madián, es decir, los madianitas, el pueblo impío, enemigo de los hijos de Dios, prevalecía sobre los hijos de Dios. Es decir, era un derrotado. Los tenían a monte. Gedeón era un derrotado. Y cuando le decían alguna palabra, alguna promesa, decía: yo no puedo, yo no llego para allá, yo no llego para allá, no, eso no es para mí. No, yo soy pobre, yo soy ignorante, yo no sé ni leer ni escribir, no, yo no puedo, no. Y por lo tanto, como ese era el concepto que tenía de sí mismo, olvidando de las grandes promesas de Dios: yo te levanto, yo estoy contigo, esfuérzate, sé valiente. Eso sí, pero esfuérzate, estoy contigo, pero esfuérzate. Oye, levántate. No puedo, yo soy un nadie. Por lo tanto, el enemigo le tenía la pata en el pescuezo, ya lo vimos. Pero después que el tipo se puso las pilas, después que el tipo dejó de poner excusas, después que el tipo tomó la batuta y le dijo: está bien, Dios, acepto el reto, en tu nombre voy. ¿Qué pasó? El final de la película. Jueces capítulo 8, versículo 28. Jueces 8:28 es la parte final de la película. Vamos a ver qué dice. Así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel. Nunca más volvió a levantar cabeza. Gracias, director. El final de la película, entonces, que Israel le tenía la pata en el pescuezo a sus enemigos. ¿Se fijan la diferencia que hace el evitar las excusas? Venezolano, no sigas excusándote. ¿Excusa qué es, pastor? Argumentos para no hacer cosas, poniendo en razón de eso una imposibilidad negativa tuya, que tú eres pobre, que tú eres ignorante, que tú eres un don nadie, y que van a decir de mí: ¿usted cree que me van a creer? Así como Moisés, ¿me van a creer? Bueno, el caso típico del doctor Gedeón. Qué bueno. El otro ejemplo, esposa. El otro ejemplo, amado, lo tenemos otro hombre que también estuvo lleno de excusas, aún viendo las maravillas y el llamamiento de Dios en su vida, fue Moisés. También un caso muy similar, parecido al de Gedeón. En el caso de Gedeón era que Madián prevalecía
sobre el pueblo de Israel. En este entonces, en el caso de Moisés, no era Madián, era Egipto. Estaba oprimiendo al pueblo de Israel. Egipto tenía de esclavo, surgía, era con la mano de obra del pueblo de Dios, de Israel, y estaban subyugados con una esclavitud muy fuerte. Y bueno, y llegó el clamor de estos hijos de Dios allá a la presencia del Altísimo, y comienza el Señor a idear un plan de rescate, un plan de liberación, y dice, se queda viendo quizás el Señor allá en la tierra, porque Dios escoge a sus hijos para cumplir una misión. Y desde el cielo a la tierra, allá, vio a Moisés, allí en el desierto, apacentando unas ovejas, y dijo, este es el hombre. Dios lo vio con capacidades desde el cielo, pero ¿qué pasó? Cuando viene y le hace el llamado a Moisés, Moisés fue el hombre que, mira, tuvo una y mil excusas delante del Señor para no cumplir el plan, por supuesto. Y claro está que no era un plan sencillo de cumplir. Un hombre en el desierto apacentando ovejas, un padre de familia con su esposa, sus hijos allí, y de repente de la noche a la mañana ya tenía 40 años desprendido él de Egipto completamente. Había agotado todas sus influencias humanas que pudo haber tenido en un tiempo. El Señor las quebrantó una a una allí en el desierto. Cuando Moisés, Dios le habla, que se le aparece en aquella zarza, el Señor comienza a hablarle, y eres tú el que vas a libertar a mi pueblo, y eres tú. Y habiendo venido Moisés de haber sido criado en la casa real de Egipto, y Moisés dijo, no, pero eso era, quizás una vez si usted me lo hubiera dicho antes, Dios, a lo mejor algo yo hubiera podido hacer estando ahí adentro, pero me lo vas a decir ahora después de 40 años en el desierto. Comenzó Moisés a poner excusas delante de Dios para no cumplir el plan divino de liberación que el Señor se había trazado para su pueblo Israel. Y vemos en el capítulo 4 de Éxodo, cómo Moisés una y otra vez respondía con excusas, y no digas tú nada, esposo amado, mostrándoles Dios las maravillas, porque primero Moisés, mira chico, pero ¿con qué voy a salvar yo? Sí, me voy a presentar ya, aquí vengo a liberar el pueblo, ¿y qué tengo yo? ¿Con qué los puedo yo salvar? Le dijo Dios, ¿qué tienes en la mano? En ese momento Moisés, como lo que apacentaba ovejas, cargaba era una vara en la mano, con que guiaba a sus ovejitas allí en el desierto. El Señor no lo mandó a buscar una vara más grande ni más pulida, con lo que cargaba en la mano. Le dijo, lance esa vara allí al piso, y la vara de repente comenzó y se convirtió en una gran serpiente. ¡Wow! Moisés allí, tienes una mano, la mano leprosa, métela en tu camisa, vuélvela a sacar. Metía la mano, se salía limpia, volvía a salir con lepra. Dios mostrándole las maravillas a Moisés, el Señor como enamorándolo. Mira, no estás solo. Mira, yo estoy contigo, mira todas las maravillas que voy a hacer contigo, Moisés, no pierdas la visión. Sin embargo, con todas estas cosas que el Señor le mostraba a Moisés, con todas estas maravillas, con toda esta palabra preciosa, con toda esa conversación prácticamente de tú a tú, allí dialogando, Moisés se dio el tupé. Vamos a poner, señor director, Éxodo capítulo 4 del versículo 10 al 13, y vamos a ver cuál fue, esposo amado, ante tantas señales que Dios le daba a Moisés de que estaba con él, y aún con todo eso Moisés seguía poniendo excusas. Pero vamos a ver también cómo también reaccionó Dios ante todas estas excusas de Moisés. Éxodo 4 versículo. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Tremendo. Y todavía, pastor Teófilo, ¿cómo estaba respondiendo Moisés? El Señor le dijo, Dios se molestó, le dijo, pero bueno, chico, y ¿quién te hizo la boca a ti? ¿Quién te hizo los ojos? ¿Quién fue el que te creó a ti, Moisés? ¿Con quién te crees tú que estás hablando? Yo no te puedo enderezar esa lengua para que hables bien. Y todavía Moisés seguía con una negatividad de responder al trabajo, a la misión
que Dios le estaba encomendando. ¿Cuántas excusas tú, cuántas excusas yo? Muchas veces tenemos todo para avanzar, porque ese es el otro caso. Moisés lo tenía todo, pastor amado, para avanzar y ir a la batalla, porque él no iba a ir en su fuerza. Dios le estaba poniendo todas las herramientas necesarias, todos los instrumentos, todos los elementos de guerra. El Señor le dijo, mira, tú no vas a ir solo, te voy a poner esto y esto. Y sin embargo, Moisés seguía diciendo, ay, Señor, es que no puedo, no insistas que no puedo. En más de una ocasión, Moisés le dijo eso a nuestro amado Dios. Y vamos a ver cómo responden los dos versículos siguientes. Siguen las excusas. Ay, miren. Moisés dijo, ay, Señor, envía, te ruego por medio del que debes enviar. Póngalo ese que debe ir, el 13. A otro, envía a otro, ese no soy yo. Mire cómo dice, Señor, insistió Moisés, te ruego que envíes a alguna otra persona. Ese no soy yo. O sea, Moisés se cansó de decirle al Señor, no soy yo. Yo no tengo las herramientas. ¿Dónde está el ejército que yo tengo? A Moisés no le bastaban las maravillas que Dios ya le había mostrado, sino que, es que no quería, se sentía inútil, esposo amado. Porque quizás Moisés se veía en su condición que él estuvo antes y la condición que tenía ahora en el presente cuando Dios lo llamó. Y resulta ser que tú estás esperando, yo he escuchado a gente que dice, no, es que yo tengo que arreglar mi vida. Yo, pastor Teófilo, yo no me puedo entregar ahorita al Señor porque yo tengo muchos cables por allí sueltos y pueden hacer cortocircuitos, se me puede quemar uno de esos cables y me puedo prender. Yo tengo primero que ordenarme mi vida. Más o menos Moisés estaba diciendo eso, mire, es que yo no puedo, ese es otro, este no es el tiempo. Y dándole larga y poniéndole excusas al Señor. Así actúan los hombres y las mujeres hasta el momento que la revelación espiritual no ha llegado a nuestras vidas. El día que el Señor quita esa venda de nuestros ojos y abre nuestra mente, abre nuestro espíritu, nuestra alma, pensamos diferente, actuamos diferente y caminamos diferente. Y llegó un momento que el Señor se le molestó a Moisés. Esa negatividad de Moisés irritó a Dios. Y vamos a ver qué le dijo. Versículo siguiente. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, no conozco yo a tu hermano Aarón levita, que él habla bien. He aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Tuvo que ponerle una muletica y le dijo al Señor, pero bueno, es que este sí es necio. Yo tengo todo para hacer de ti el héroe en la batalla. Dios te quiere dar una victoria grande. Dios te quiere poner en un puesto de excelencia. Dios muchas veces te quiere exaltar, pero las excusas, nuestras propias limitantes mentales, porque a veces las limitantes no son físicas, porque a veces vemos gente que tiene limitantes corporales y usted lo ve haciendo hazaña que los que tienen 2 brazos y 2 piernas no lo hacen. Pero usted sabe por qué, porque ellos han quitado de su mente el no puedo y la excusa de hasta aquí llegué. En cambio que hay gente que está completico con la mente sana, los 2 brazos, las piernas y no pueden trabajar. No les da pena empezar a emprender un proyecto pequeño, prefieren vivir pidiendo que honradamente, diligentemente trabajar para que Dios lo bendiga y ganarse el pan, actuar, obrar de una manera diferente. Pero cuando a la gente se le quita esa venda, usted quiere trabajar, usted quiere avanzar. Es más, veo gente que Dios los ha transformado, que han sido gente que usted en un tiempo los ha visto allí, cabizbajos, calladitos, tristes, como que no pueden. Y cuando les viene la revelación a su espíritu del Dios poderoso que tienen al lado y de quién los impulsa y quién es el mentor principal en sus vidas, que se convierte Dios en ese mentor principal a través de la palabra, son gente que se quieren, comer al mundo de energía, de lo que hacen, de lo que planifican, y usted los ve avanzando, porque se les acabaron las excusas. Pero mientras están las excusas, no hay bendición ni hay avance, esposo amado. Bueno, ahora de hacer una pausa, nos queda la última media hora del programa, pero interesante. Cuando la gente pone las excusas por encima de la palabra de Dios, está rumbo al fracaso. Lo que queremos, venezolanos, en este momento es decirte que la palabra de Dios prevalece sobre los argumentos que tú tengas en tu mente. Así que si hasta hoy te habías sentido un don nadie, un derrotado, alguien que no puede lograrlo, pues
a través de estos ejemplos que estamos poniendo, Dios te dice que todo lo puedes en Él. Él es quien te fortalece. Pablo siempre lo tiene clarito. Dijo, todo lo puedo en Cristo. Cristo es quien me fortalece. Ok. Esperemos que nos pongamos las pilas, que tú que nos estás viendo hoy también te pongas las pilas y digas, bueno, Señor, yo me veo un derrotado, pero ahora, hasta hoy me veo un derrotado. Tú me has hecho entender que para ti soy un victorioso y tomo tu palabra, Señor. Y así como Gedeón, como Moisés, así será en tu caso. El rey David se dijo que era un perro muerto, ¿te acuerdas? Sí, él se veía así. Yo que un perro muerto, pero estás hablando de mí que soy un pobre perro. Es decir, un perro muerto en su época. Hoy día alguien diría, soy un pobre perro. Así se veía David. Y Dios lo sacó del potrero, del corral, de detrás de las ovejas. Alguien que ande detrás de las ovejas, ¿cuáles son las características? Bueno, si las ovejas van adelante y el tipo va atrás arriándolas, cuando las ovejas hacen pupú, él pisa toda esa... El pupú de las ovejas, la bosta, ¿no? Se engrasa, hediondo a porquería de oveja, sol, la piel reseca, pero de allí lo sacó Dios y lo llevó a palacio. No fue por sus influencias, no fue porque el tipo era habilidoso, no, que Dios le dio la gana en su soberanía. Te agarro, tú te ves así un nadie, pero yo te agarro y te pongo como príncipe de mi pueblo. Ese es tu caso, venezolano. Suelto esta palabra y tú la recibes en el nombre de Jesús. Ya regresamos. Te invitamos a unirte a quienes estamos extendiendo el reino de Dios en la tierra. Con tu aporte económico mensual, con tus diezmos, ofrendas y primicias, la Iglesia del Aire seguirá iluminando con la luz de Cristo los corazones que se encuentran en tinieblas. Llámanos y conviértate en una columna financiera permanente de la Iglesia del Aire. Hola, soy Luz Peraza y los invito a sintonizar el programa La Iglesia del Aire, todas las noches de 10:30 a 12 por el canal 998 de DirecTV, con los pastores Teófilo y Danis de Segovia. Bueno, esposa, estamos hablando sobre las excusas que hacen que las personas no salgan de su ruina, las personas no salgan de su escasez, las personas no se levanten, las personas vivan postradas, permanezcan postradas y se adaptan a vivir postradas. Mucha gente tomó la escasez, las limitaciones como forma de vida. El éxito es para otros, el progreso es para otros, la prosperidad es para otros, no para ellos, porque ellos son pobres, son de una familia insignificante. Así mucha gente se asume, mucha gente se identifica, pero Dios tiene para ti propósitos distintos, diferentes. Lo único es que tú tienes que creer a Dios y dejar las excusas. Dios tiene para ti grandes promesas. Dios te dice que todo lo que tú emprendas, Él lo va a prosperar. Todo lo que tú emprendas. Esta fue la promesa que Dios le dio a Josué, al pueblo de Israel, y hoy te la da a ti, venezolano. Todo lo que tú emprendas prospera, pero el requisito es meditar en la ley de Jehová de día y de noche, deleitarte en Jehová y por supuesto emprender cosas. Si tú no emprendes nada, que te va a prosperar Dios. La promesa es Dios te va a prosperar lo que tú emprendas, pero si tú te la pasas acostado en un chinchorro hediondo, que de ahí no te va a levantar nadie. No vale. Por lo menos lava ese chinchorro para empezar. Segundo, levántate, haz algo, ponte a vender empanadas para empezar, ¿no? Y te garantizo que como consecuencia de tu fidelidad a Dios, de tu vida que agrade a Dios, Dios te va a hacer dueño de una red de empanadas, por decir algo, ¿ok? Pero tienes que emprender cosas, ya deja las excusas. Mientras sigas diciendo, bueno, es que las empanadas, no se consigue la harina, el aceite está muy caro. ¿Y a quién le voy a vender eso? ¿Quién me va a comprar estas empanadas? Allá hay un kiosco que las vende bastante, que se hace cola. Si yo pongo uno, a mí no me compra nadie. A mí no me conoce nadie. Siempre va a haber 1.000.000 de excusas para no hacer nada. Pero quita las excusas, chamo, chama, ponte las pilas, emprende algo y Dios te va a prosperar. Esposa. Así es, esposo amado. Sencillamente hay que creerle a Dios y no poner tantas excusas. Moisés quiso poner muchas excusas a Dios. De hecho, le puso muchas excusas a Dios diciéndole que no sabía hablar, que era tartamudo. Y así hay mucha gente que
no quiere avanzar porque mira, yo soy esto, se ven sus debilidades, se ven sus defectos, pero no están viendo al Dios poderoso que les está diciendo, anda, que yo te voy a dar la victoria, anda, que yo voy a estar contigo, tú vas tomado de la mano conmigo. Y si Dios va conmigo, ¿quién contra mí? Ese era el caso de Moisés. Dios le dijo, mira, no tengas temor, no tengas miedo, porque yo voy a ir contigo. Y vemos todo lo que se suscitó en el desarrollo de la historia, cómo Dios le dio la victoria a Moisés allí en medio de Egipto, con el trato que Dios tuvo con Faraón, que hubo que pasar cantidad de situaciones difíciles que pasó allí Moisés con el pueblo. Sí, fue verdad, pero en todas ellas Dios le dio la victoria. Que hubo al Señor que mandar las plagas, y una y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez, y maravillas tras maravillas, porque el proceso duró bastante tiempo, el proceso allí, pero en medio de todo ese tiempo, el pueblo de Dios, Moisés, lo que hacía era ver las maravillas de Dios obrando a su favor. Entonces, quizás tú estás diciendo, es que este trabajo que me mandaron está difícil de alcanzar, no sé cómo lo voy a lograr, no sé cómo voy a hacer, esto me va a llevar demasiado tiempo, pero de lo que sí debes estar seguro es que si Dios te mandó y Dios te está dando el apoyo y Dios está contigo en lo que tú estás haciendo, en lo que tú estás emprendiendo, bueno, dígale, mire, excusas hasta aquí llegaron, negligencia hasta hoy me acompañaron, a partir de hoy quito las excusas de mi vida y avanzo en el plan y en el propósito que Dios tiene para mi vida, porque de otra manera usted no va a alcanzar la victoria. La única manera que usted y yo podemos alcanzar el camino a donde nosotros vamos es oyendo la voz de Dios. Ahora, si usted se pone a escuchar la voz del enemigo, como lo escuchó Adán y Eva perdieron el paraíso, esposo amado, perdieron la bendición que Dios les había dado porque se pusieron a escuchar la voz del enemigo. Y después que escucharon la voz del enemigo, entonces no lo quisieron aceptar que ellos fallaron, sino que comenzaron a poner excusas el uno con el otro, a echarle la culpa a Adán, se le echaba a Eva se le echaba a Adán. Total que ninguno de los dos quiso asumir la responsabilidad que tenían delante de Dios, y más aún, ni siquiera perdón le pidieron al Señor, y ya tenían el conocimiento abierto, ya ellos estaban conscientes de lo malo y de lo bueno, pudieron haber pedido perdón, pero no pidieron, porque más bien a veces es más fácil la gente soltarle la responsabilidad a otro que asumir su situación en su casa, en su familia, en su empresa, en el medio donde te mueves. Se te hace muy difícil reconocer. Pues mire, es mejor reconocer a tiempo una falla y no perder todo como le pasó a Adán y a Eva, que reconocer nuestros errores y seguir avanzando en base a lo que tenemos. Vamos a ver lo que nos dice Génesis, esposo amado, en el capítulo 3. Esposa, antes de analizar lo de Génesis, el apóstol Pedro, en una oportunidad, tuvo una excusa. Jesús le dice, Pedro, echa la red. Ajá. Y la respuesta de Pedro fue, Señor, pero toda la noche está pescando y no he pescado, pero nada, aquí no agita nada. La excusa, eso es una excusa. Claro, para no echarla. Y se queda pensando, pero sin embargo, Señor, se le reveló. por tu palabra, bueno, está bien, pon las mil excusas que tú quieras, pero sigue el ejemplo de Pedro. Señor, de verdad yo no creo que yo pueda. Está bien, Señor, yo soy pobre, yo soy insignificante. Señor, está bien, yo soy un bruto, Señor, no puedo. Pero, sin embargo, si tú me lo estás diciendo, Dios, yo voy a hacer el intento. Y te levantas y caminas. Pero, está bien, ten la excusa, pero haz algo en el nombre de Jesús y verás que Dios cumple. El apóstol Pedro, repito, con esto termino esta reflexión, esposo, pasó toda una noche pescando. Él comenzó a pescar y a tirar la red a las 7 de la noche. Tiraron la red bien pesada, la sacaron, pero no agiló, pero nada, ni una sardina, pues. La volvieron a tirar y no agiló nada. ¡Wow! Esperaron un ratico, dijeron, de repente aquí no, vamos un poquito más para allá, para la izquierda. La volvieron a lanzar y no agiló nada, y se le fue toda la noche. ¡Wow! De verdad que sin dormir, hambrientos, obstinados, cansados, a las 7 de la mañana, supongo una hora hipotética,
derrotados, cansados, hambrientos y limpios, están lavando las redes, ya recogiendo, para irse decepcionados, frustrados y malhumorados. Vamos allá. No tenemos que pasar toda la noche pescando y no les agiló, pero bueno, ni una arenquita, pues. Nada. Y entonces llega Jesús y le dice, ponga mar adentro, profundice un poco más y echa la red. Y se le está diciendo Jesús que lo que es carpintero. Jesús no conoce nada. O sea, en el mundo natural Jesús no conoce, no domina el arte de la pesca, el arte de lo marítimo. Y Pedro le dice argumentos reales, por cierto. En todo caso, casi que no eran excusas. Son argumentos tangibles. Ya vamos, maestro. ¿Cómo que echarlo yo a la red si ya no, toda la noche pasé pescando y no agilo, pero nada? Sin embargo, Señor, creyéndote a ti lo voy a hacer en obediencia a ti. Wow, me bendice esta respuesta por tu palabra. En obediencia a ti yo lo voy a intentar una vez más. Bueno, y obtuvo y echó la red y era tanto el peso que la red se rompía. Bueno. Llenaron 2 barcas full. Las barcas se le fue la mano, la llenaron al ras y las barcas casi que se hundían. Tuvieron que pedir auxilio. Llamaron a una gente, venga muchachos, ayúdanos. Fueron los auxiliares, sacaron las 2 barcas y eso que la red se rompía. Imagínate si la red no se rompe, ¿llenan cuántas barcas? Claro, pastor, porque fíjese usted, es muy diferente cuando uno avanza en el nombre de Jesús, en la palabra de Jesús. Pedro había hecho el esfuerzo de pescar, de buscar su cosecha, y lo hizo en el mundo natural normal, en lo secular, y él se frustró porque no pescó nada en lo secular. Pero hay una diferencia muy, muy grande cuando usted va sin la cobertura de Dios a cuando usted va bajo la cobertura de la palabra de Dios. Pedro fue bajo la cobertura de la palabra de Dios, y cuando hace poco yo escribía algo, los enemigos prevalecen sobre ti, sobre mi vida, hasta el día que nosotros nos activamos y le comenzamos a creer a Dios. Pedro se activó, dijo, bueno, yo no he pescado nada, pero voy a creer la palabra del maestro, me voy a activar en base a esta palabra. ¿Y qué pasó? A él le estaba prevaleciendo era la pobreza, porque no había pescado nada, la ruina. Mira, no agilaba nadita para esa barca. Pero como él se determinó a creerle a Dios, su enemigo, que era la escasez y que no estaba pescando nada, ese enemigo estaba prevaleciendo sobre él hasta el día que Pedro se activó en la palabra de Jesús. Hasta el día que Pedro le dijo, Señor, no he pescado nada, pero por tu palabra yo lo voy a hacer. Y Pedro obtuvo una gran cosecha. Entonces, la mejor pesca de toda su vida. No lo dice la Biblia, pero yo imagino que Pedro pagó el préstamo que tenía, debía la canoa, pagó las canoas, pagó las redes, compró un sistema de enfriamiento, unas cavas. Pedro, como usted dice, se ganó el libro gordo de Petete. ¿Cómo es que usted dice? Pedro se hizo millonario en un momentico. Lo que le había costado años a Pedro, que más ni siquiera en años lo había hecho, con solo ir en el nombre de Jesús, en el nombre de esa palabra que el Señor le decía, échala Pedro, anda, ahora es en mi nombre. Es muy diferente cuando usted y yo vamos bajo la cobertura del nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores, bajo esa autoridad poderosa, a cuando usted y yo nos desligamos de la autoridad de Cristo y lo hacemos por nuestra fuerza. Ahí no hay victoria garantizada, ahí lo que hay es el fracaso garantizado. Pero cuando es Dios que dirige tu vida y mi vida, y que nos regimos por una palabra profética que el Señor en un momento dado nos da a través de alguien, y usted y yo la creemos, usted va a tener la victoria. También las redes suyas van a estar llenas y va a ser tanta la cantidad de bendición que va a pasar como dice el pastor Teófilo. Pedro pagó a todas las deudas que tenía. Pedro salió, como dice usted, pastor, salió buchón. Salió buchón. No, y otra cosa, Pedro, antes que la pesca de Pedro era unas pescas normales, convencionales, siempre tenía que ir a los caberos, lo que estaban esperando la pesca, y le decía, mira, vale, cómprame, aquí tengo 4 arenquitas, 2 atunes, 5 sardinas. Y los tipos le decían, está bien, por eso te iba a pagar tanto. Súbeme un poquito, vale, como Pedro. Bueno, esa vez los caberos no se iban ahí con las cavas vacías, y entonces Pedro le dijo, mira, yo tengo aquí 3.000 kilos de pescado, pero vale tanto. ¿Cómo? Vale tanto. Si quieres te las llevo, y si no, déjemelo ahí.
Puso en la regla. Hasta en eso. Claro, porque antes el enemigo estaba prevaleciendo sobre él. Pero el día que nosotros nos activamos y le estamos creyendo al Señor, nuestros enemigos se tienen que ir. Entonces declaramos en esta hora, en este tiempo que estamos compartiendo, sobre no poner más excusas para avanzar, ser diligente, porque el ser negligente nos va a empobrecer. Las excusas, tú no vas a avanzar, el no puedo, eso hay que cambiar, hay que meterse en la cultura del reino de los cielos. Y la cultura del reino de los cielos es no más excusas. Fuera de mí las excusas que no me dejan caminar y que no me dejan avanzar, porque la bendición está a un paso. Pero si tú y yo no le creemos al Señor, entonces siempre vamos a tener excusa. Entonces vamos a, Pastor Teófilo, dirige una oración para todos nuestros amados televidentes, donde nosotros le estemos diciendo al Señor que nos estamos liberando, donde diríjale una oración a los televidentes, donde los televidentes se liberen de todas las excusas que muchas veces y aún uno mismo hemos puesto para no avanzar y para no cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Que toda venda de nuestros ojos, y que así como se reveló en la vida de Gedeón, que se activó y por un momento el enemigo prevalecía contra Israel porque no le estaban creyendo a Dios, tenían muchas excusas, no veían el poder que Dios estaba depositando en ellos. Así mucha gente no ve los talentos que Dios les ha dado, no se dan cuenta de los dones que Dios les ha dado, de las personas con que Dios les ha rodeado, de la familia que les ha dado, de lo que tienen en la mano, y no lo valoran porque están así como Gedeón. Gedeón se declaraba pobre y Gedeón no era pobre. Gedeón tenía cómo responder y sin embargo él decía que era pobre, pero no siendo pobre. Así, ese es el concepto que tiene mucha gente en este tiempo, pastor. Entonces dirige esa oración de perdón, pidiéndole perdón al Señor por tantas excusas, liberándolos. Vamos a hacer esta oración y apenas termine la oración me dice el director que tiene por ahí una canción hermosísima que interpreta nuestro amado hermano y amigo el apóstol Xavier Parra. Me dice: viene mi mejor temporada. Esta oración que la vamos a hacer es el comienzo venezolana de una nueva vida para ti. Hoy se rompe un ciclo negativo, negro y escaso en tu vida. Hoy, tomado de la mano de Jesús, tú avanzas. Se te quita una venda, se te quitan las excusas y tú avanzas. Dios te prospera, Dios te bendice. Solo dos requisitos, por cierto, dos requisitos. Uno, créele al Señor y actúa. Y dos, mantente en los parámetros que establece Dios. No para, Dios le dijo a Josué, para que tú seas prosperado y todo lo que hagas prosperes, medita en la Biblia de día y de noche. Cuando vayas al colegio con los hijos, habla de la Biblia. Cuando estés en tu casa, habla de la Biblia. Antes de acostarte, háblales de la Biblia. Cuando te despiertes, háblales de la Biblia. Es decir, métete la palabra de Dios en tu mente, en tu alma y en tu corazón, y no te apartes de ella ni a la izquierda ni a la derecha. Principios del reino. Ok, repite conmigo, venezolano, venezolana. Señor Dios Todopoderoso, vengo ante ti en el nombre de Jesús. Te pido perdón porque mi vida ha estado llena de muchas excusas. Señor, he presentado ante ti muchos argumentos para justificar la pobreza, la miseria y la escasez en la cual he vivido toda la vida, Señor. He tenido miedo de emprender cosas, no me he atrevido porque me he considerado inútil. Pero hoy, Señor, me desligo de toda atadura, de maldición, de escasez, de miseria y del no puedo, Señor. Hoy declaro que tomado de la mano contigo soy victorioso, soy vencedor. Tu palabra dice, Señor, que tú estarás conmigo todos los días hasta el fin del mundo, Señor. Yo tomo esa palabra, la activo en mi vida y ahora, Señor, sé que contigo soy más que vencedor, contigo soy victorioso porque tú suples todas mis necesidades, Señor. Enséñame a vivir para ti, Señor, y que tu palabra siempre esté presente en mi vida, que los preceptos que dice la Santa Biblia y la Santa Escritura siempre estén en mi vida, Señor. Me rindo a tus pies, Señor, y hoy en tu nombre me declaro vencedor, un conquistador, un hombre de fe, de unción, de poder, para avanzar y dejar tu nombre bien representado en esta tierra. En el nombre de Jesús Hamachía, amén y amén. Suéltalo, Xavier. Llegó una nueva temporada para tu vida. Lo profetizamos y lo declaramos. Eso.
Tiempo de cambio para Apure, para Venezuela. Levántate. Llegó mi mejor temporada. Los pozos que secos estaban hoy se llenan y rebosan con el poder de mi fe. Llegó mi mejor temporada. Los pozos que secos estaban hoy se llenan y rebosan con el poder de mi fe. Renuncio a la crisis, renuncio a la deuda, nada me detiene, tengo su promesa, llegó mi mejor temporada. Renuncio a la crisis, renuncio a la deuda, nada me detiene, tengo su promesa, llegó mi mejor temporada. Llegó mi mejor temporada. Los pozos que secos estaban hoy se llenan y rebosan con el poder de mi fe. Llegó mi mejor temporada. Los pozos que secos estaban hoy se llenan y rebosan con el poder de mi fe. Renuncio a la crisis, renuncio a la deuda, nada me detiene, tengo su promesa, llegó mi mejor temporada. Renuncio a la crisis, renuncio a la deuda, nada me detiene, tengo su promesa, llegó mi mejor temporada. Yo renuncio a la crisis, renuncio a la deuda, nada me detiene, tengo su promesa, llegó mi mejor temporada. Llegó mi mejor temporada. Los pozos que secos estaban hoy se llenan y rebosan con el poder de mi fe. Llegó mi mejor temporada. Los pozos que secos estaban hoy se llenan y rebosan con el poder de mi fe. Renuncio a la crisis, renuncio a la deuda, nada me detiene, tengo su promesa, llegó mi mejor temporada. Renuncio a la crisis, renuncio a la deuda, llegó mi mejor temporada. Llegó mi mejor temporada. Seguimos en nuestra mejor temporada tomados de la mano de Jesucristo. Fuera la sutera y fuera las excusas. Bueno, esposita, nos quedan 3 minutos de programa. Hay muchas boletas, lamentablemente no va a haber tiempo de leerlas todas, pero mucha sintonía y mucha gente impactada por el tema. Las excusas. Mucha gente diciendo, pastor, ese era mi caso, pero hoy me levanto. Amén. Suéltalo, pastora. Así es, pastor. Richard desde los Valles del Tuy está pidiendo por su vida espiritual. La familia Guzmán desde Miranda, por la familia Reyes, los planta en el altar. José Pino desde Miranda, por sanidad, planta su familia en el altar. Arelis Méndez desde Valencia, por sus hijos, los planta en el altar. Reinaldo Febre desde San Fernando, por la aprobación total de su crédito. En el nombre de Jesús lo declaramos hecho. Douglas Montero desde Portuguesa pide oración por su hijo y por su esposa, ya que para que Dios les dé un hijo. Marcos Martínez desde Tucupita
por finanzas, por sanidad total para él y su esposa, Tony García, desde Amazonas. Pide oración por su hijo que está privado de libertad. Angélica desde Achagua, por su vida espiritual. Carlos Martínez desde Carabobo, por oración de sanidad de su visión. Joan y Carolina desde Barina, plantan su familia en el altar. Arturo Mesa desde Cogede, por su familia. Miguel Ángel Alcalá desde Caracas, por Venezuela. Javier Eduardo Fuente, por sanidad total. Joan Salabarría desde Caracas, por fortaleza espiritual. También Marlene nos llama pidiendo oración por su hijo. Ella es de, dice Jacqueline Díaz, también desde Los Teques Miranda, por sanidad de cáncer de su hijo. Teresa Salinas desde San Fernando, por sanidad total. María desde Valencia, por la paz y bendición a la Tierra Santa, Israel, por sanidad total de su hígado y por sanidad de María Magdalena. Jimmy Aragón Torres desde Aragua, planta su vida en el altar. Neida Rodríguez desde Punto Fijo, por liberación del vicio del alcohol para sus hermanos. Y Juan Castillo desde Ciudad de Nutria, planta su vida y su familia en el altar. Gabriela Arana desde San Fernando, por restauración matrimonial, por sanidad y por milagro financiero. También José González desde Caracas, por oración para su esposa, ya que tiene problemas en los riñones. Y Sandra Vargas desde Caracas, planta su familia en el altar. Y Jacqueline Díaz, por Jackber Koch, está privado de libertad. Y Ali Muhammad también. Se nos acabó el tiempo, esposo, suelte la palabra. Oh Dios Todopoderoso, venimos ante ti en el nombre de Jesús, Señor. Aquí están todas estas necesidades, Señor. Ya han sido expuestas, Señor. Gracias porque tú eres un Dios poderoso. Gracias, Señor, porque tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Gracias, Señor, porque te creemos. Dios poderoso, Dios que obra milagros, Señor. En tu nombre, Dios, invocando tu nombre, tu misericordia y tu poder, enviamos la palabra a todo el que necesita que su problema sea resuelto, Señor. Gracias, Señor, porque tú lo haces. Tú, Señor, que ayer levantaste cojos, hoy sigues levantando cojos, paralíticos, ciegos. Ven, Señor, tú suples necesidades económicas, tú sacas de la cárcel a todos los que creen en ti, Señor, pero no solamente de la cárcel física, antes los libertas, Señor, de la cárcel espiritual. Los libertas, Señor, haces hombres y mujeres renovados para tu servicio. Gracias, Señor, por el crédito que tú apruebas para las maquinarias que está pidiendo gente que nos ha llamado, Señor, Reinaldo Febre y toda su gente. Hecho está, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Gracias, Señor. Gracias, papá. Amén y amén. Esposa, se nos terminó el tiempo. Así Mañana es. estaremos nuevamente con ustedes. Recuerda, venezolano, que cada cigarrillo que te fumas son 27 días menos de vida que tienes. Bien tonto eres si sigues fumando. Y como somos la Iglesia del Aire, esposa, nos vamos a volar. La Iglesia del Aire está llegando a millones de personas en este país. Y por medio del Espíritu Santo está transformando vidas, restaurando matrimonios destruidos, formando hijos obedientes a Dios y a sus padres, rescatando almas del mundo de las drogas, del alcoholismo, de la promiscuidad, del homosexualismo, de la santería, del ocultismo y haciéndolos libres. Seguiremos sembrando los principios bíblicos en los corazones para que cada familia venezolana viva feliz conforme a las enseñanzas de Jesucristo. La Iglesia del Aire, convirtiendo a Venezuela en la tierra que fluye leche y miel. La Iglesia del Aire es un programa producido por Contact TV, la televisión cristiana de Venezuela y el mundo.